Profesor, muy buenas noches, ¿cómo le va? Lucy Pisni lo saluda. ¿Qué tal? Buenas noches, un gusto conversar con ustedes. Igualmente, muchas gracias. Bueno, queremos que nos ayude a entender qué está pasando y para aquellos que realmente no conocen demasiado el tema, empezar por el principio. ¿Qué es o cómo es un régimen talibán? Sí, en realidad hoy es muy difícil saberlo. Uno podía saber lo que era el régimen talibán a principios del siglo, antes de la invasión estadounidense. El movimiento talibán surge en el año 94. Talibán significa estudiante, porque eran un grupo de estudiantes islámicos de la religión islámica que organizan un movimiento político en medio de una guerra civil, que era lo que después había ocurrido después de la retirada soviética. Ellos logran ir unificando el país, enfrentando a las distintas organizaciones político-étnicas en un país que es un mosaico étnico. Ellos son fundamentalmente pastún, que es más o menos el grupo étnico de la mitad de la población de Afganistán. Logran unificar una gran parte del país, menos el norte, que queda en manos de una alianza étnica de uzbecos y tayikis. Y finalmente ellos también tienen como huésped a Osama Bin Laden y su grupo de árabes de Al-Qaeda. Los afganos no son árabes lingüísticamente ni étnicamente, pero Bin Laden había colaborado junto con la CIA norteamericana en la lucha contra los soviéticos. Finalmente los Estados Unidos, después del atentado de las Torres, le piden a los talibán que entreguen a Bin Laden. Hay una negociación muy larga que no llega a ninguna conclusión y los Estados Unidos deciden invadir Afganistán para capturar a Bin Laden, cosa que no logran. Y en realidad la invasión está apoyada fundamentalmente primero en la Alianza del Norte, que eran los rivales internos, digamos, en Afganistán de los talibán. Los talibán se rinden rápidamente y se retiran una parte de ellos a Pakistán, que también es una comunidad pastún importante, y los Estados Unidos inician una larga ocupación en la que intentan construir un Estado en un país que venía de 20 años de guerras civiles y conflictos tribales y étnicos, y con esto lo único que logran es formar un gobierno que es una coalición de líderes regionales y lo que llaman señores de la guerra, que nunca logra estabilizar el país, que es profundamente impopular fuera de Kabul y de algunas zonas del norte del país. Los Estados Unidos intentan vencer la resistencia talibán, que se recupera luego de la invasión, fundamentalmente en un país que tiene una larga tradición de enfrentar a imperios. Ellos derrotaron 3 veces a los británicos en el siglo XIX y principios del XX, derrotaron después a los soviéticos y bueno, ahora finalmente, después de 20 años, han derrotado a los Estados Unidos, que nunca pudo ni formar un ejército nacional afgano que los enfrentara, ni formar un gobierno estable que uniera a todas las facciones en pugna que había en Afganistán. Y lo cierto es que me parece que, bueno, la decisión de retirarse fue primero del presidente Donald Trump, que continúa, digamos, una negociación secreta que se había iniciado ya en el gobierno de Obama, porque ya, digamos, para el 2011, 2014, que fue el momento de mayor presencia militar estadounidense en Afganistán y que no logró derrotar a los talibán, Estados Unidos entendía ya que era una guerra perdida, pero tardaron mucho tiempo en avanzar en esa dirección. El gobierno de Donald Trump inició una negociación en Doha con los talibán y con parte del gobierno que ellos habían impuesto en Afganistán, que termina en un acuerdo entre los talibán y Donald Trump en febrero del año 20, por el cual en mayo del 21 se retirarían todas las tropas extranjeras. No solo había tropas estadounidenses, sino también de países europeos de la OTAN, que bueno, habían llegado a una especie de pantano en el que no podían salir, no podían vencer a los talibán, tampoco podían los talibán vencerlos a ellos, pero sí a las facciones afganas que estaban gobernando junto con la ocupación estadounidense.
y finalmente ocurrió lo que todos esperábamos, después de 20 años, de miles de millones de dólares invertidos en un gobierno caracterizado por la corrupción interna y por la impopularidad. Los talibán fueron construyendo, fundamentalmente a través de acuerdos con los líderes tribales y con facciones políticas étnicas, fueron construyendo un poder que primero dominó todo el interior rural. Afganistán es fundamentalmente un país rural, hay solo unas pocas ciudades, Kabul es la más grande, donde viven 2 millones de habitantes, y finalmente cuando se produjo el retiro de las tropas estadounidenses, porque en este sentido el presidente Biden continuó con el acuerdo que se había hecho en la época de Donald Trump, ocurrió lo que todos esperaban, pero probablemente con mucha mayor velocidad que de lo que nadie esperaba, y es que el gobierno afgano heredado de la ocupación norteamericana se derrumbó solo. El ejército afgano, en el que se habían invertido 83.000 millones de dólares, en realidad era una estructura vacía, porque gran parte de ese dinero quedó en manos de las organizaciones, digamos, que se llaman contratistas privados, que son en realidad mercenarios europeos y estadounidenses que los entrenaban. Los soldados afganos de ese ejército casi no tenían paga y hacía ya muchos meses que no cobraban, y por lo tanto fue un ejército que rápidamente abandonó las armas. No podemos sino cómo explicar que en 3 semanas los guerrilleros talibán, que no eran más de unos 30 o 40.000, hayan vencido a lo que en los papeles era un ejército de 300.000 hombres armados y entrenados por los Estados Unidos. Claro. Pero en realidad era un ejército de mentira, digamos. Claro, ¿no? probablemente usaron la misma estrategia, ¿no? Los Estados Unidos fue ganando voluntades de los líderes tribales, y ahora a la inversa, los talibán fueron haciendo lo mismo, un trabajo medio de hormiga, digamos, y cuando llegó el momento apropiado tenían un poderío que por allí nadie pensaba que tenían. Exactamente, que fue una victoria con muy pocas batallas y violencias, porque en realidad la mayor parte de las divisiones supuestamente existentes del gobierno afgano se rindieron o huyeron, o muchos se pasaron a los talibán, y ha sido lo que ha sido en los últimos 50 años la política interna de Afganistán, que los estadounidenses creo que nunca entendieron acabadamente, que era un acuerdo poco estable, pero de permanentes negociaciones entre grupos étnicos rivales que muchas veces acordaban que lo único que tenían en común que eran todos musulmanes y que practicaban una rama del Islam muy tradicionalista, pero que por otro lado no es muy diferente a lo que ocurre en los países árabes, en Arabia Saudita o en los Emiratos Unidos Árabes, pero que es una visión muy, digamos, arcaica del Islam, pero que es lo único que comparten todos los afganos, que después tienen enormes diferencias tribales, lingüísticas y culturales. Por lo tanto, lo que pasó era lo que tenía que pasar después de 20 años, como dice Biden, y de miles de millones de dólares invertidos, y de muchos miles de soldados estadounidenses y de la OTAN que murieron por construir una idea que era imposible de construir, y que la verdad es que deberían haberse retirado probablemente en el 2005-2006, como en muchas, tanto investigadores como periodistas, incluso exoficiales estadounidenses que participaron de la primera etapa de la invasión, le recomendaban permanentemente al gobierno norteamericano. Hay una vieja frase que se le adjudica a Alejandro Magno, que fue el primer invasor de Afganistán desde Occidente hace más de 1000 años, y que también salió derrotado, y era que era muy fácil entrar en Afganistán, pero muy difícil salir. Bueno, 1000 años después ha vuelto a ocurrir lo mismo. ¿Y cuáles son las consecuencias que podemos esperar ahora, políticas, sociales, para las mujeres, por ejemplo, que están oprimidas? Sí, para las mujeres va a ser, hay que ver. Yo hoy por la mañana nuestra, y que era la tarde en Kabul, hubo la primera conferencia de los talibán, que en realidad todavía están negociando con facciones rivales la formación de un gobierno de unidad nacional,
ellos plantearon que dentro de las tradiciones islámicas van a revisar su posición respecto del rol de las mujeres, porque bueno, han pasado muchos años. En realidad la primera generación de los talibán o se han retirado o han muerto en combate. Hoy los conduce un grupo de gente más joven y que ha vivido estos 20 años de guerra. Piensen ustedes que cuando muchos de los soldados norteamericanos que se retiraban hoy no habían nacido cuando empezó la guerra. Claro. Y lo mismo pasa con los cuerpos de los cuadros del talibán. Así que yo creo que van a tener una actitud diferente a la del pasado, pero que no es muy diferente de la situación de la mujer en el mundo islámico, que es muy diferente por las tradiciones religiosas y políticas que la de la mujer en Occidente, pero que seguramente habrá que verlo, pero por las declaraciones que hicieron en el día de hoy van a ser mayormente cuidadosos que en el pasado con el tema de la integración de la mujer a la vida social, fundamentalmente a la educación y al trabajo en un país que de todas maneras es un país muy rural y donde el rol de la mujer es bastante diferente al de nuestras sociedades actuales. Yo creo que es otro talibán que el que había vencido en la guerra civil en los 90 del siglo pasado, pero que habrá que verlo, porque también el mundo es otro, la posición de Afganistán en relación con los países vecinos es otra, y me parece que también hay muchas consecuencias imprevisibles todavía hoy, que es el hecho de que es una enorme derrota de los Estados Unidos Totalmente. En Asia, la segunda después de hace 46 años que fueron derrotados en Vietnam. Totalmente. Y esto va a tener consecuencias en la geopolítica de toda la región, pero que bueno, habrá que ver cómo se acomodan los tantos. Es evidente que los talibán van a tener que construir una nueva relación con sus vecinos, la Federación Rusa, China, Irán, la India, porque bueno, el contexto internacional en el que hoy se mueven es muy distinto que el que se movían en la década del 90 del siglo pasado. Claro. Desde mi ignorancia le pregunto, ¿Argentina tiene representación diplomática en Afganistán? No, yo creo que hay una embajada argentina en Pakistán, que es la que se ha encargado todo este tiempo de los negocios que son muy pequeños, digamos, pero que había una presencia de ciudadanos y ciudadanas argentinas, sobre todo en las organizaciones internacionales, en Naciones Unidas y en algunas ONG que trabajaban en Afganistán, pero nuestra representación diplomática en esa región en Asia Central está en Pakistán. Bien. Y creo que hay también un consulado argentino en Uzbekistán. Claro. Apuntaba más que nada a saber, bueno, cómo van a enfrentar esta nueva etapa los ciudadanos argentinos que estén en aquella parte del mundo, ¿no? Sí, por lo que sea, ya quedaban muy pocos y que estaban trabajando en algunas organizaciones internacionales, y creo que al menos 4 de ellos, por lo que vi hoy en las noticias, ya estaban en contacto con la Embajada Argentina en Islamabad, en Pakistán. 2 de ellos habían salido del país, que eran trabajadores de Naciones Unidas, y hay otro grupo muy pequeño que está trabajando en distintas ONG y que probablemente o se queden en el país porque hoy los líderes talibán han afirmado que van a continuar la colaboración con Naciones Unidas. Hay un enorme problema humanitario en Afganistán de falta de alimentos, es un país que importa todos los alimentos, y es probable que esos argentinos o queden trabajando allí o finalmente sean trasladados a Pakistán, que es el país más cercano y es donde pueden, digamos, volver a nuestro país. Perfecto. Bueno, seguiremos expectantes a ver cómo evoluciona este tema que ha impactado en el mundo y que está en todas las agendas. Sí, realmente... seguro. Aparte, bueno, lamentablemente de los más de 64 millones de refugiados que hay en el mundo, aproximadamente 5 millones ya eran afganos que habían huido de la guerra y de la ocupación estadounidense, y es posible que ahora tengamos una nueva ola de refugiados,
pero también es posible, yo creo que más que nunca, que ese país pueda ahora estabilizarse fundamentalmente por el rol que puedan jugar los países vecinos luego de la retirada, digamos, de los Estados Unidos, el rol que pueden jugar Rusia, China, Uzbekistán e Irán es mucho más importante y está mucho más coordinado entre ellos que lo que fue en el pasado. Bueno, esperemos que logren realmente salir de esta crisis y sí, las imágenes que veíamos ayer en el aeropuerto eran realmente impactantes de la gente queriendo huir, ¿no? Bueno, veremos cómo continúa. Rector, realmente ha sido un placer hablar con usted y que nos haga entender un poquitito más este tema de política internacional que es tan complejo. Bueno, muchísimas gracias por el llamado y un saludo a la audiencia. Muchísimas gracias, igualmente.